La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en Sueños al Desnudo. Hola, este 10 de diciembre nos da gusto encontrarnos una vez más, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, es un día muy importante para todas las personas que trabajamos precisamente en el movimiento de derechos humanos. Y precisamente por eso, pues tenemos para ustedes un programa especial el día de hoy. Un saludo a todas las defensoras y defensores de derechos humanos en un país que ha violado y sigue violando tanto los derechos humanos y que no permite a esta gente trabajar, Así documentar, difundir y realizar su trabajo en paz, con seguridad, sin tener el temor de que podemos ser violentados. Este programa lo dedicamos a todas esas defensoras y defensores que arriesgan la vida en el mundo, en nuestro país, con este afán humanitario de un mundo más justo, más humanizado. Así es, por un cambio que queremos un mundo mejor. Les comparto un poema de un poeta chiapaneco de Ocosingo, Efraín Bartolomé. Lengua de mis abuelos, habla por mí, no me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre, sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua, paciente de claro río. Permíteme dudar para creer, permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa, una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío, como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso permitas insistir que no haya despepitado Voces la almeja Ciudadanas. oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes no. No me dejes no. Este poema refleja final. mucho del trabajo de hoy, los Sí. derechos humanos. Así es, porque bueno, aun cuando quisiéramos hacer una abstracción de la realidad que más tiene de oscuros que de claros, no hay día que pase que no veamos confrontados la insuficiencia de las acciones del aparato de gobierno, que son los responsables del respeto y del fortalecimiento de derechos humanos y de la lucha diaria de todas las defensoras y defensores de derechos humanos en los diferentes pueblos, municipios, estados de la República y en las ciudades, ¿no? Sí, porque hablamos de defensores y defensoras muy conocidos que hacen una labor importantísima en el mundo y en México, y hablamos de miles de defensores y defensoras que desde sus pequeñas comunidades arriesgan cotidianamente la vida por dar a conocer lo que está sucediendo dentro de sus pequeñas Y comunidades. ser solidarios precisamente con quien sufre violaciones a derechos humanos, vejaciones, como es el caso de los migrantes, ¿no? Todas esas mujeres, amas de casa, que cuando va pasando la bestia van dándoles de comer, ¿no? Precisamente que algunas en Veracruz, las patronas ganaron el premio hace el año pasado, Sí, sí. Nacional de Derechos Humanos. Tanta gente que trabaja y participa con corazón, algunos con recursos, otros con recursos propios, otros con ningún recurso,
Otros con donaciones, Otros con ven nada. cómo se hace, ¿no? Todas las organizaciones que conocemos y no conocemos, que arriesgan diario su trabajo por documentar, por defender las violaciones a los derechos humanos, por insistir a diestra y siniestra, es como una misión. Yo miro mucha gente defensora de derechos humanos como auténticos misioneros laicos, trabajando en la construcción de un mundo soñado, más posible, más humanizado, más armonioso, Sí, más justo, ¿no? más justo. Que sea igualitario, donde la no discriminación sea real. Y ahora se hace una criminalización de los defensores, se nos llama defensores de delincuentes. Así Esta es una criminalización, no entender los que son los derechos humanos y lo que hacemos las defensoras y defensores de derechos humanos. Ahora se criminaliza diciendo son defensores de delincuentes. Y es no entender el trabajo de los defensores de derechos humanos, y al criminalizar a los defensores de derechos humanos también estamos criminalizando a la sociedad civil. Por supuesto, frente a la imperiosa necesidad del gobierno Voces federal y ciudadanas. los gobiernos estatales para hacer frente a la delincuencia organizada, Ujú. se generaron varias políticas de seguridad pública que hasta ahora han resultado poco eficaces en cuanto al combate a la desarticulación de las mafias, pero han servido para hostigar y afectar a distintos grupos sociales. Ante un sistema de justicia penal y de seguridad pública con tantos problemas y vacíos, la persecución del delito tiene componentes muy altos de discrecionalidad, lo que da pautas a políticas no escritas, pero sí efectivas de actuación. Una de ellas es la construcción sociocultural de la criminalidad, y ahí se afecta, entre otros grupos, a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y también a los periodistas, Por ¿no? Que también supuesto. tenemos que hablar de su labor, porque coadyuvan en la defensa de los derechos humanos. Y esta construcción sociocultural de la criminalidad se define como la estigmatización y persecución de los sectores, los grupos y prácticas sociales como presuntos o potenciales delincuentes. Ujú. Por ejemplo, los defensores, insisto, de derechos y derechos humanos, los jóvenes actualmente, Sí. los estudiantes, los anarquistas, los auténticos, no los infiltrados Sí, por el esos no, sistema. estamos hablando de los auténticos. Porque el anarquismo es otra cosa, Y no no lo es que lo- vemos de violencia, no es no lo nada que lo estamos mismo. viendo, que esto es una construcción. Pero se implica en la construcción social de la criminalidad todo joven. En el imaginario social se les va asignando a determinados grupos la connotación y propiedad de la maldad, de la desestabilización, aunque hoy el Estado a todo el que no está de acuerdo con el sistema se le quiere criminalizar como desestabilizador. Cuando en realidad lo que tenemos los defensores de derechos humanos y la sociedad en general es que ya estamos cansados de la impunidad de este Estado fallido, que no está respondiendo a las necesidades de todos nosotros, mexicanos y mexicanas. Sí, porque esta cuestión de violaciones de derechos humanos gravísimas no empezó con 43. 43 es símbolo de esta impunidad tremenda. Ujú. 3,000 desaparecidos en la guerra sucia de los 70 en el estado de Guerrero. Hay impunidad, no hay nadie castigado por esa situación. No Sí. se ha hecho justicia. Y la herida sigue abierta. Sí. Y ahora, en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón también, con la guerra contra el narcotráfico, ¿cuántos desaparecidos hay? Sí, por eso digo. ¿Cuántas ejecuciones? ¿Cuántas muertes hay? Porque mucha gente dice, ¿cómo por 43 tantos líos? No, 43 es el símbolo de toda esta impunidad. Y ahora esta chica en Michoacán que encontraron desollada, enfermera, uno más, y no sabemos cuántos más hay porque no han llegado a nosotros. Sí, y en los males sociales van teniendo estos grupos que se llaman desestabilizadores o símbolos de la maldad, van teniendo características específicas con su manera de proceder, sus prácticas, y se visten de determinada manera. Se visten de negro, es malo, es Ujú. violento, Sí. viven en territorios muy limitados, hasta si tienen un fenotipo muy particular. Es blanquito, no es persona mala, es moreno, y entre más moreno, cuidado, puede En la ser forma más de de peligro. vestir. Y que además esto ha sido como una Ciudadanas. estigmatización precisamente de la persona, del joven, de la señora, de la persona que sea diferente a lo que Sí. estandarizadamente es aceptado, ¿no? Por supuesto. Y esto se ha denominado, en la teoría de los derechos humanos, el delito de portación de rostro. Ya tienes un fenotipo determinado, una vestimenta, un comportamiento, eres delincuente. Y los verdaderos delincuentes
de cuello blanco, que los dueños de los bancos, del gran capital, de las bolsas, esos socialmente, como no entran en esta aportación de rostro, y son los auténticos delincuentes, no roban un peso, no, es un auténtico asalto al cuentabancario. A estos grupos sociales y sus prácticas se le persigue a priori y se les hostiga de manera cotidiana. Muchos defensores y defensoras de derechos humanos, a priori defensores de delincuentes, no escuchan la situación. Los defensores y defensoras de derechos humanos no estamos en contra de aplicar la justicia y el derecho. Claro que no. Ese es un derecho humano. No podemos estar en contra de eso. No defendemos delincuentes. Defendemos que el trato sea igualitario, que se sigan procesos justos. Sí. Hay un debido proceso que se debe cumplir para todos, sea quien sea. Y en algunos medios de comunicación se confirma y se expone esta asignación del imaginario de maldad, ya que se tiende a perseguir a quien con seguridad entre en este rostro, portador de rostro, y entonces de ahí van a salir los culpables. Hoy de los jóvenes y de los defensores de derechos humanos van a salir los culpables. Las notas rojas son un ejemplo de esta construcción social que día con día va proponiendo estos imaginarios sociales y los va haciendo efectivos en la formación de las relaciones sociales. Esto es muy dañino. No, es tremendo, y además todos somos vulnerables a ser violentados nuestros derechos humanos. Y esto ya salió de nuestro país, ya está más allá de nosotros en el ámbito internacional. Y yo quiero recordar, por ejemplo, en febrero, el memorándum que hizo Amnistía Internacional, que le envió a Peña Nieto, y posteriormente el informe que se hizo sobre lo mismo, de cuál era el estado que guardaban los derechos humanos, y que es un pendiente y es una demanda también de los organismos internacionales. La ONU ya se ha pronunciado, en muchos países ha habido manifestación precisamente por los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, yo creo que para términos o efectos prácticos, todas estas declaraciones, todos estos llamados del ámbito internacional, de los organismos internacionales, pues dan un mapa del estado que guardan los derechos humanos en nuestro país. ¿Sí? Y que es tremendo, es un terrible. estado lamentable. Esto que parece en el mundo como nuevo, tiene muchos años sucediendo en México. Es nuevo que se conozca a nivel mundial, Sí. y es sano para una democracia que aparezca la verdad. Este es el rostro real de la democracia mexicana. Así es, y que además este escrutinio internacional, estas voces que se oyen desde el extranjero, son meticulosas, son completamente partidistas, y es un logrado esfuerzo, yo creo, de objetividad, que retrata una realidad poco halagueña de nuestro país, del Estado de Derechos Humanos, ¿no? Sí, el Estado es muy violatorio en todos los sentidos, de mucha serie de derechos. Los derechos humanos están concatenados. Violar uno es violar muchas series. No podemos elegir entre derechos de primera de la generación, de la segunda, de la tercera. O te torturo o te doy salario justo. Tan importante es que no me torturen como me den un salario justo. Y la palabra de los organismos internacionales y del extranjero también veo una parte positiva, que es muy importante para nosotros que podamos reflexionar, y es que nos hacen sugerencias, nos hacen llamados específicos, y se los hacen directamente al gobierno mexicano, precisamente para el abordaje de mejorar, de disminuir las violaciones a derechos humanos, y que se desempeñe en su conjunto, pues por el sector social, por el sector de gobierno, pues medidas precisamente para que estos hechos no se vuelvan a repetir y se reparen los daños. Por eso es tan importante que los defensores y defensoras de derechos humanos tengan buena imagen, hay el derecho a la buena imagen, porque se nos está culpabilizando y creando este rostro de culpabilidad con defensores de delincuentes. Hay el derecho humano a la buena imagen. Mientras no se demuestre lo contrario, no podemos ser los defensores y defensoras de derechos humanos llamados defensores de delincuentes, porque esto es criminalizar esta labor tan importante. Los defensores y defensoras merecen apoyo de la sociedad, de los medios de comunicación, no la criminalización. Así es. Y yo hago memoria precisamente de la campaña de la sociedad civil organizada, de los grupos de derechos humanos, de las organizaciones de Declárate Defensor de Derechos Humanos. Sí, te declaraste. Hay una campaña que acaba de terminar como campaña de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, precisamente del agravio a los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo recuerdo cuando en el país empezamos a hablar de violaciones de derechos humanos en los 70, cuando parecía que esto era una maravilla, parecía, no era. Y doña Rosario Ibarra de Piedra, con todo, con Eureka empieza a hablar
de los desaparecidos, nadie creía que esto era realidad. Parecía que eran unas mujeres locas que no tenían que hacer con la primera huelga en la catedral. Sí, sí. Y nace el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese grito en México tiene 40 años y que en 2014 volvamos a repetir en las marchas, vivos se los llevaron y vivos los queremos, habla de que hemos avanzado muy poco en el Estado democrático. Así es, y en el respeto a los derechos humanos, aunque tengamos ahora reformas constitucionales que los reconocen, o sea, tenemos que hacer que esas reformas, esas leyes bajen precisamente al ciudadano de pie, que sean reales, que se vivan, no solamente que estén en un libro o que sean letra muerta. Sí hemos avanzado un poquito, no quiere decir que nada. Ciudadanas. Tenemos un sistema institucional estatal de derechos humanos que es sano, Claro, sí. perfectible en muchísimos lugares. Muchas comisiones estatales no acaban de entender su función. No son organismos del gobierno mexicano, son organismos del Estado mexicano, no son gobierno. Están para fiscalizar al gobierno. Y muchos ombudsman locales creen que son parte del gobierno, porque como les pagan su salario, no se los paga el Estado mexicano. Ellos son institución del Estado mexicano, no del gobierno mexicano. Y que recordemos que ombudsman es defensor del pueblo. Pueblo, precisamente, en este asunto. Entonces, sí, digo, es muy perfectible el sistema que tenemos, está muy dañado. Parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos empieza a dar otro cariz con la nueva dirección que lleva. Y esperemos que La así nueva sea. presidencia, esperemos que realmente tenga el papel de bandera. Y están las organizaciones que tenemos muchos años antes del sistema estatal de derechos humanos, las organizaciones civiles que con todas nuestras limitaciones, carencia de recursos, hemos estado funcionando. Desde el 94 la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que es como después del Grupo Eureka en los 70, es la pionera en las organizaciones civiles. En el 94 después vino el Centro Fray Francisco de Vitoria, posteriormente el Miguel Agustín Pro y el Centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Y hasta tantos tanto otros. se constituye la red nacional, todos los derechos para todos y todas, y otras redes que hay de defensores y defensoras. Hay una red de defensoras, porque dentro de los defensores no es lo mismo ser hombre que ser mujer, que ser por mujer. supuesto. Todavía en el asunto hay más gravamen para los organismos de mujeres en la situación del feminicidio. Claro, y existen redes para diferentes temas también. Están las redes de derechos de laborales, las redes precisamente para la defensa de los derechos a la salud, las redes también para los pueblos indígenas, las redes de la comunidad lésbico-gay, etcétera, ¿no? Son muchos derechos y que hoy 10 de diciembre se conmemoran, y conmemorar no se festejan, se conmemoran, que hay que defenderlos, conocerlos, defenderlos y promoverlos, todos y cada uno de los derechos humanos que están en la Declaración Universal de 1948. Todavía hay muchas campañas que hacer, hay muchos mexicanos y mexicanas que no conocen los derechos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Y que es muy importante que estos derechos, además de conocerlos, los podamos exigir y los podamos vivir, que sean justiciables. Voces Y bueno, yo quisiera nada ciudadanas. más, antes de irnos al corte, que este día hay muchísimas actividades precisamente por la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La ONU, la Red de Todos los Derechos para Todos, van a tener también eventos y actividades en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de Sor Juana y también con Amnistía Internacional. Hoy los invitamos a que puedan. Hoy hay una marcha también del Metro Polanco en la Ciudad de México a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que hacer la presión en estos organismos internacionales de toda la situación actual en el país. Así es. Y que en diferentes estados de la República están haciendo también las actividades. Regresamos en un momento. Vivas y sabias. ¿Quieres que te bese? Creo que eso me gustaría, sí. Del trauma a la vanidad. Prendes el boiler, no te metas. Angelitos, no se lo pueden perder. Escúchenos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Solo por Voces Ciudadanas. Te cotizas alto, te haces el exquisito. Yo me quedo más puesta que un soldadito. Arrancas el coche y no avanzas. Hola, soy Yvonne Jolín.
y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Hola, ¿qué tal? Estamos ya de regreso. Tenemos en este programa especial por la conmemoración de la Declaración de Derechos Humanos a dos compañeros activistas y defensores de los mismos, a Hermes Díaz Ciudadanas y a Juan Antonio Pavlovich. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos aquí a tu auditorio. Gracias, Juan Antonio. Hola, Hermes, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Laura, buenos días. Buenos días, Julián, y a todo el auditorio. Hola. Hola. Muy bien. Bueno, pues nos gustaría, por favor, Juan Antonio, de entrada ahorita, precisamente con el derrame del río Sonora, que sigue violentando los derechos humanos, que a partir de octubre tengo conocimiento que, bueno, en los pueblos del río Sonora se han llevado asambleas. ¿Nos podrías explicar en qué consisten esas asambleas, cómo nacen y para qué son? Sí, claro, con mucho gusto. En primer lugar, déjame contextualizar el derrame tóxico que sufrió el río Sonora viene de la mina de Cananea, que pertenece al Grupo México, un grupo empresarial poderosísimo que a nivel nacional e internacional pues tiene ramas políticas, económicas y comerciales de todo tipo. Y entonces esto pues no es un problema menor, porque el derrame que se vertió en el río a partir del 6 de agosto de este año y que afecta a más de 25,000 familias, pues primero lo quisieron ocultar, primero quisieron como pasarlo por alto, como si la gente no se diera cuenta, pero la misma gente fue la que denunció que el río tenía un color distinto y el agua con un color y un olor pues que no era lo normal. A partir de entonces, las autoridades estatales del gobierno de Sonora se prestaron al asunto de que iban a limpiar el río, y sale pues el gobernador con un chaleco anaranjado, con una cuadrilla de trabajadores y limpiando con una pala supuestamente el río. Todo esto te lo platico como antecedente porque la gente, los poblados, más de 25,000 gentes que viven alrededor de la cuenca del río Sonora, no se habían percatado de la importancia del derrame, y con eso querían decirles pues que no era tan grave el asunto. Y entonces la misma gente empezó a notar que algo fuerte estaba pasando cuando la propia autoridad estatal pues se presta a una serie de actividades que tienen que ver pues con la limpieza del río, con algunas precauciones, prevenciones que empezaron a hacer, pero en eso ocurre que el Grupo México desconoce la autoridad estatal, no los deja entrar a la mina de Cananea, y entonces la gente empieza a tener muchas preguntas. Es cuando nosotros vamos a esas asambleas, a crear la primera asamblea popular en el poblado de Aconchi, en la plaza pública, porque muchas organizaciones sociales, civiles, sindicales, nos dimos cuenta que el tamaño de la contaminación
se podía convertir en una tragedia, como de hecho lo es, ¿no? Es una tragedia porque la gente en todo ese tiempo que no le estuvieron informando adecuadamente, estuvo consumiendo agua, bañándose con esa agua y por lo tanto pues hay un escenario de contaminación. Entonces esas asambleas que hacemos, llevamos la 8ª asamblea popular en plazas públicas como en Poblado de Aconchi, con el Poblado de Ures, tienen como principal objetivo darle la voz a la gente que no tiene voz, a la gente que no le dejan expresar lo que siente, precisamente para que todos escuchen que están en un problema común, en un problema similar, todos tienen el mismo problema, y apenas allí en la plaza es cuando se une la gente y se empiezan a dar cuenta que todos tienen la misma queja, todos tienen el mismo efecto, todos están sufriendo las mismas cosas, porque pues no hay solución aún después de 4 meses de que ocurrió este siniestro. No ha habido una solución que de forma contundente les pueda indicar a ellos que ya no hay peligro. Entonces, ¿qué es lo que se ha terminado en esas asambleas? En primer lugar, la gente quiere que le restituyan el río como estaba, que los atiendan en los problemas de salud, que los atiendan en las actividades económicas que dejaron de hacer, y principalmente demandan que le restituyan la moral. Lo que ellos llaman la moral es no tener miedo y tener más certidumbre de lo que está pasando alrededor de ellos. Eso es lo que estamos haciendo en las asambleas populares en las plazas públicas. Julián. Pues es tremendo, este es un caso más de impunidad minera de México, ha tenido muchísimos casos, fue la empresa consentida del gobierno de Calderón y sigue siendo la empresa de las casi no escucho, perdón, ¿me pueden hablar otra vez? Sí, decía yo que esto es un caso más de impunidad. Minera de México claro, tiene muchísimos años y muchos casos. De impunidad, por supuesto, nosotros lo vemos como una clara agresión al pueblo, como ocurrió con la guardería ABC, como ocurre en tantas otras cosas que tenemos hoy en día, como el caso Ayotzinapa, como muchos otros casos. El caso que nos ocupa, el caso de los derechos de las personas, que el derecho que tienen las personas a hacer una vida tranquila, con todas sus limitaciones que tenemos por las políticas sociales y económicas de un gobierno pues que se aleja de su pueblo, pero finalmente una vida que cada uno lleva a duras penas, pero encima le contaminan pues la fuente de vida, que les afecta no solo por unos días, sino que esto, pues, según especialistas, como el derrame tóxico contiene pues metales pesados que se introducen en el cuerpo y producen enfermedades, que pueden producir enfermedades graves, pues va a durar muchos años para restituirse. Pues las personas no tenían hasta ese momento alguien que les auxiliara. Por eso nosotros, muchas personas que estamos pues organizándonos cada domingo para ir a atender estas necesidades, ahora inclusive se han incorporado pues maestras que van a atender a los niños, por ejemplo, que esto es un sector muy numeroso y los niños no saben cómo reaccionar ante la contingencia, nadie les dice pues qué es lo que deben de hacer exactamente, cómo deben de expresar este sentimiento, y les estamos invitando a participar en talleres donde dibujan, donde expresan, donde a través de eso queremos que prevengan su salud y que sepan cómo ubicar el problema dentro de su familia. Esto es un caso más de impunidad, en el sentido de que no hay ningún detenido, nadie ha sido señalado como culpable. Grupo México ha reconocido su culpa de haber derramado, pero es inaudito que ahora en el estado de Sonora hasta hay clichés, anuncios en la radio, en la televisión, en los mismos cines de Grupo México, que son Cinemex, por ejemplo, pasan anuncios donde en un video dicen que el río ya se limpió
yo creo que son escenarios que han tomado en otras épocas, porque pasan un río clarito, floreciente, lleno de vida, y donde ya dicen ya no hay peligro, ya el agua se puede beber, cosa que los habitantes corroboran. Cada vez que vamos nos llevan muestras del agua, del agua turbia y del suelo pues inervado de cosas cerrosas, verdes que contiene el agua, ¿no? Es un caso, por supuesto, de impunidad, porque nadie está ahorita pagando por ese hecho que afecta los derechos de todas las personas. Y ahorita que mencionas, Juan Antonio, lo del pago, creo que es más allá de darles dinero. Yo tuve la oportunidad de estar contigo. Juan Antonio es un defensor de derechos humanos de los mineros y también de los pueblos del río, que tiene una gran trayectoria allá en Sonora, y tuve la oportunidad de estar contigo, y era que estaban dándoles dinero de un fideicomiso de Grupo México, pero que esto no viene a resolver el problema, ¿no? Porque en sí se está vulnerando los derechos de los pueblos, la autodeterminación de los mismos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, recordemos. Sí, claro, cómo no. Sí, fíjate, Laura, mira, sí, cuando aquí estuviste, más o menos eran las fechas cuando se estableció un fideicomiso de 2,000 millones de pesos que Grupo México, esto es una cosa muy curiosa, porque hasta ese momento el gobierno apoyaba aparentemente a la población y presionaba a Grupo México para que respondiera por el hecho de la contaminación del río, pero desconoce el Grupo México como interlocutor al gobernador Guillermo Padres Elías, y se entiende directamente con el gobierno federal, es decir, con la Semarnat, con Agua, y directamente con el secretario de gobierno Osorio Chong, y supongo que con el presidente Enrique Peña Nieto. En ese momento, cuando se propone el fideicomiso de 2,000 millones de pesos, el discurso del gobierno cambia completamente, da un giro, y entonces empieza a decirle a la población que todo está bien, que todo se va a resolver, y que empiezan a repartir ese dinero en los próximos días. Fíjate, Laura, que en ese momento, cuando se empieza a repartir el dinero, es cuando empieza a haber en la población una reacción mucho mayor, porque una reacción, yo diría, lo que implica meter la cizaña, meter el mal, meter el diablo, dicen los mismos pobladores. Así le llaman los mismos ciudadanos cuando dicen nos metieron el diablo para marcar las diferencias entre unos y otros. A unos les dieron 5,000, a otros les dieron 15,000, a otros les dieron 50,000, y eso ha creado pues un enfrentamiento entre los propios pobladores, que se preguntan por qué a unos les dan más y a otros nos dan menos, y a algunos de plano no les dan ni un 5. Aquí no le dan nada a las amas de casa, a los jornaleros, a los pequeños, a las microempresas, los que producen pues sus pequeños productos regionales como tamales, jamoncillos, tortillas, gente que vive pues al día con su trabajo, y como ellos no tienen pues algo que digan estamos produciendo tanto al año, y esto es lo que he dejado de producir, pues entonces no les atiende, pero tienen la misma contingencia, ellos ya no pueden trabajar como antes y están en una situación completamente de abandono. Entonces, este fideicomiso, que ha sido, según nosotros, muy mal distribuido, ha dejado una pues estela de confrontaciones entre la misma población, y bueno, ha creado inclusive manifestaciones afuera de las oficinas federales de Semarnat para exigir que el fideicomiso sea transparente, que se reparte en forma honesta, y ellos dicen que hay mucho engaño y mucho fraude en esta. Para esto, entre los mismos pobladores han surgido pues cierto tipo de representantes que tratan de hacer asociaciones, y ellos son los que se llevan la mejor parte. Además, que está denunciado por ellos mismos que a los primeros afectados, a los que se les repartió dinero el fideicomiso de forma
pues muy espléndida fue a los ganaderos, a los grandes comerciantes, que son pues los ricos, por decirle así, la gente más acomodada, y eso pues no les dieron poquito, les dieron mucho dinero, millones de pesos, por las cabezas de ganado, por las tierras que tienen, y esto ha creado pues una gran inconformidad. Sí hay un fideicomiso, por lo tanto, pero sí hay mucha inconformidad con la manera como se distribuye este fideicomiso. Y bueno, me gustaría, Julián, por favor, ¿tú qué piensas sobre todo esto que nos está diciendo Juan Antonio? Sí, la colusión de las autoridades y el régimen mexicano es experto en dividir, y en dividir con ofrecer dinero y dividir a la gente a no partes iguales. No entiende uno qué lógica sigue, y este es el problema de derechos humanos, que no solo es una empresa particular el asunto, la colusión de las autoridades. Así es. Y bueno, hay una cosa más que a mí me gustaría que comentáramos rápido, tenemos muy poquito tiempo, es que en las últimas fechas el secretario de Trabajo y Prevención Social, si no me equivoco, tú me corregirás si estoy equivocada, Juan Antonio, pues ya dijo que esta contingencia ya pasó y que todo está perfectamente bien. Sí, fíjate que es inaudito lo que ocurre en este país, en el estado de Sonora, no es la excepción. En rueda de prensa, en una conferencia de prensa, el gobernador Guillermo Padres Elías y el secretario Alfonso Navarrete Prida anunciaron que se había terminado la contingencia, que pasaba a otra etapa la situación del río, que era, bueno, ahora sí iban a reparar ciertas cosas para limpiar el río, pero que el agua ya se podía beber, que no había peligro, y que bueno, esto ya había pasado. Esto a 2 meses, pasaditos 2 meses de haberse derramado esos ácidos lixiviados, le llaman, que tienen pues una carga pesadísima de metales, y esto nos dejó atónitos a mucha gente que los escuchamos, y que te digo, aún ahora hay anuncios en la radio que dicen que la contingencia ya pasó. Y esto no es cierto. Navarrete Prida, déjame decirte, no se ha parado en el río Sonora, no sabemos de ninguna noticia donde haya estado presente. Creo que fueron a la mina de Cananea, y eso es todo lo que hicieron. De ahí depende todo ese caudal de desechos tóxicos de la mina de Cananea, donde, quiero decirte entre paréntesis, lo que pasó en el 2010, que los mineros de la sección 65 denunciaron esos jales, le llaman, esas represos que tienen esos desechos tóxicos, y por malas condiciones de higiene y seguridad se fueron a una huelga que les rompieron, les desconocieron y los expulsaron, y aún mantienen esa lucha los mineros de la sección 65 por malas condiciones de higiene y seguridad, y que, bueno, Alfonso Navarrete Prida también estuvo en un tiempo declarando con las malas condiciones en las que está la mina, pero cuando apareció el dinero, su discurso cambió, el discurso del gobierno federal y estatal ha cambiado sustancialmente, de tal manera que en conferencia de prensa anuncian que ya el agua se limpió, y la gente, por supuesto, no lo podemos creer. No, pues qué bueno que estás aquí para comentarnos esto, y vamos a continuar en esto. Te agradezco mucho la participación y vamos a estar al pendiente de todas las acciones que van a hacer ustedes desde allá, ruedas de prensa y cualquier movilización, pues estamos con ustedes. Y ahora le doy la palabra a Hermes. Hola Hermes, ¿estás por aquí todavía? Sí, aquí sigo, Laura. Okay. A mí me gustaría precisar de entrar algo con lo del levantamiento de la etapa de contención. Algo que no se toma en cuenta es que si bien pueden decir que el agua del río, el agua superior, digamos, donde hacen las pruebas, a lo mejor ya no tiene tantas cargas de metales pesados, este metal pesado tiende a ir para abajo, los tóxicos estos se van para abajo, se van a ir filtrando a los mantos acuíferos, pero otra cosa que también es bien peligrosa, normalmente en el sur se imaginan un río con mucha agua todo el tiempo, en Sonora no es así. En Sonora los ríos son por temporadas, y en las temporadas de calor se secan y dejan un polvito. Ese polvito que van a dejar en este caso después de esta contaminación va a tener metales pesados, va a tener cadmio, plomo, Voces ciudadanas. Entonces,
este momento para las poblaciones, porque uno se puede contaminar con metales pesados, también respirándolos. Entonces, el levantamiento de la contención es apresurado, por un lado, pero también sin tomar en cuenta cuáles son los tóxicos que se están, a los cuales están expuestos la población y cómo se pueden contaminar con ellos. Entonces, de ahí vemos ya toda la farsa que se ha montado, pues, alrededor de esta etapa de contingencia y de lo que va a ser supuestamente la etapa de reversión, porque seguramente esto no lo contempla. Bueno, y nos decía una cosa, Juan Antonio, que estaban siendo afectadas la vida de 22,000 personas aproximadamente. ¿Nos podrías explicar o nos podrías mencionar cuántos municipios están afectados y cuáles son los poblados? Los municipios que están afectados por este derrame, nada más por este derrame, son Arizpe, Batanuchi, Babiácora, Ures, San Felipe de Jesús, Huepat y Aconchi, ¿no? Y Aconchi, sí. También se está diciendo que Hermosillo y unas poblaciones que están ya muy cerca de lo que es el municipio de Ures. Cada uno de estos municipios tiene pues varias poblaciones, puede ser La Estancia, en Babeácora, Mazucahui, que lo que tienen de característica es que están alrededor, siguen pues al río para vivir de él. Entonces, estamos hablando de una población que está dentro de los 22,000, 25,000. Ahora bien, por la contaminación que genera Grupo México, estamos hablando de la población de Cananea, estamos hablando también de Bacuachi y estamos hablando también de Hermosillo. El agua que se derrama, los tóxicos que se derramaron siguieron el cauce del río. En este momento, la mayoría está instalado en el Molinito, que es la presa, una de las presas que abastece a la ciudad de Hermosillo. Ya. Exactamente, el municipio de Hermosillo no está tomando en este momento agua del Molinito, pero las poblaciones alrededor de esta presa que vivían de la pesca de ahí, pues ahora no pueden vivir de la pesca de allí y tienen que cambiar su modo de vida, pero también están expuestos a esta contaminación. Bueno, de lo que tú nos comentas, Hermes, yo estoy viendo una afectación no solamente obviamente a los derechos ambientales, sino a todos los otros derechos que van de la mano. ¿Tú cómo ves, Julián? Sí, van concatenados desde derechos de la primera generación, derechos de la persona, derechos colectivos, derechos laborales. El agua es un recurso vital, o sea, es un golpe a la vida, realmente, y una impunidad tremenda por grupos económicos fuertes como es el Grupo México, que ha disfrutado de demasiada impunidad en este país. Y bueno, sabemos precisamente que la violación a derechos humanos no solamente son por acción, también es por omisión. Y en este caso pues yo veo una gran omisión de regular y de que se vigile el actuar del Grupo México y todo el daño que ha causado. En la salud, Hermes, ¿qué nos puedes decir? Porque también, bueno, yo he sabido que ha habido afectaciones a la salud y que no se han atendido. No sé si hay un protocolo, algo por parte de la Secretaría. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, varias cosas. Ciertamente, pues ustedes lo saben mejor que yo, los derechos humanos están interrelacionados. Violas uno y violas por lo menos unos 3, 4 más. En este caso, se viola el derecho a la salud, el derecho al agua, en primera instancia el derecho al agua, con eso el derecho a la salud, y con eso también el derecho a la libre determinación de los pueblos, y una serie de derechos relacionados. ¿Ustedes han tenido alguna noticia, estadística, casos que se han presentado del derecho a la salud, de violaciones al derecho a la salud concretamente? Nosotros hemos levantado encuestas con ya algunos resultados sobre cómo los habitantes
sienten vulnerados, como todos identifican a Grupo México como su perpetuador, así como el agente que los viola sus derechos humanos, pero también se empieza a dividir entre quienes consideran que el Estado no hace su trabajo de obligar a Grupo México a que remedie el daño, y quienes sí creen que el Estado hace que Grupo México remedie el daño. Aquí hay muchas cosas que se tienen que hilar fino, porque hay que entender también que son poblaciones muy aisladas. Para ellos, todo esto de los derechos humanos, todo esto de defenderse es algo nuevo. Por eso es muy importante lo que está haciendo Juan Antonio Pavlovich con las asambleas de los pueblos, porque está ayudando a que la gente de los pueblos se empiece a informar y a organizar y ver cómo puede defenderse a sí misma. Entonces, Voces Ciudadanas. la importancia de los niños, de empezarles a dar información sobre toxicidad, sobre cómo les afectan los metales pesados, pero también de los derechos humanos, de cómo los están violentando, y que no nada más ellos sepan decir qué derechos les están violentando, pero también que sepan que existen leyes que los protejan de esas violaciones. Y bueno, yo creo que aquí el reto también es que se documenten y que se puedan registrar. Sí. ¿Tú, Julián, qué opinas? Sí, en este aspecto la violación viene por la autoridad que está coludida y no hace por esta omisión precisamente, porque me dirán, Minera México pues no es del Estado, del gobierno mexicano, más que nada, es empresa privada, sí, pero coludida por los que no hacen, las autoridades que tendrían que hacer. Y aquí entran varias secretarías que tienen que ver. El problema de la salud es gravísimo y yo no he oído a la Secretaría de Salud del gobierno federal que se pronuncie en este aspecto. Yo tampoco, y quisiera saber si existe un protocolo y cuántos casos ha habido y de qué manera se atendieron, porque bueno, yo he visto en los medios de comunicación y en las redes fotos terribles de daños en la piel. Bueno, pues te doy las gracias, Hermes, vamos a estar en contacto, vamos a seguir las acciones que están ustedes llevando y para que nos puedan informar y nuestros radioescuchas pueden estar enterados. Vamos a un corte. Gracias por tomar en cuenta este tema que se ha venido un poco olvidando por lo acontecido en Ayotzinapa, pero bien es parte de este estado mexicano, de este país lleno de heridas, y aquí también, pues, si bien no se mataron 3 estudiantes, sí se está matando un río y la vida de 7 pueblos, de 7 municipios. Ok, muchas gracias, Hermes, y estamos en contacto. Hasta luego. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Hola, qué gusto que nos siguen acompañando en este día 10 de diciembre, conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les comparto un fragmento de un poema de este gran poeta latinoamericano nicaragüense Ernesto Cardenal. Este poema se llama Hidrógeno enamorado. Morimos para que nazcan más, para los otros. Los astros mueren para dar origen al nacimiento de otros astros. Estrellas nacen de estrellas y debemos nuestra existencia corporal a eventos ocurridos hace billones de años.
en estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que el sistema solar comenzara. Y volvemos a ser gas de estrellas otra vez. Hidrógeno seré, pero hidrógeno enamorado. Este es el asunto de la defensa de los derechos humanos. Muy buen poema. Este poema. Y tendremos en esta bellísima Ciudad de México a este gran poeta este sábado. Sábado 13 de diciembre, 6 de la tarde, Palacio de Bellas Artes, en persona, un recital de Ernesto Cardenal, entrada libre. Todos y todas estamos invitados, porque es la oportunidad, quienes no lo conozcan, escuchar de viva voz a este gran poeta latinoamericano y de la lengua castellana. Es una gran oportunidad y ojalá que nuestros radioescuchas nos puedan acompañar, Julián. Sí, es una gran oportunidad que en estos días lo tengamos de regalo de Navidad en la Ciudad de México. Recuerden, Palacio de Bellas Artes, 6 de la tarde. Y también quiero invitarles, 16 de diciembre, el próximo martes, 5:30 de la tarde, en el Hemiciclo a Juárez, la sociedad civil prenderá un arbolito de Navidad, el encendido. Va a haber un acto con las fotos de los 43, porque es el símbolo 43, siguen siendo la impunidad que representa 25,000 desaparecidos, el número 43 en este país, nada más y nada menos. Entonces habrá un acto y tendremos como invitada especial a Elena Poniatowska, que hará un pronunciamiento desde la sociedad civil. Recuerden, martes 16 de diciembre, 5:30 de la tarde, Hemiciclo a Juárez. Muy bien, y ahí estaremos todos y nuestro radio escucha, los invitamos a asistir. Pues retomando ahorita las dos entrevistas de Juan Antonio y también de Hermes, pues me parece muy preocupante la situación, y más porque pareciera que se caía en el olvido, ¿no? Como que ya ahora ya no pasa nada, pero la gente sigue sufriendo, sigue padeciendo toda un violentamiento a la vida que tenían antes, ¿no? Sí, insisto, 43 no puede borrar la realidad. 43 es símbolo de toda esta impunidad que hemos padecido desde los 70, que está la impunidad desde las masacres de Guerrero, los 3,000 desaparecidos de los 70 en el estado de Guerrero, las masacres de Aguas Blancas, tantas masacres que hemos tenido y tanta impunidad. Esto no puede pasar al olvido, tampoco lo de este río contaminado. No, y es muy importante realizar una campaña que yo creo que tiene que ser el día de hoy, como la salida en este programa, para que podamos difundir lo que está pasando en el río Sonora, tanto en las redes sociales como también desde nuestras organizaciones civiles y desde nuestro propio espacio, para que las personas que están allá sientan primero nuestra solidaridad, no están solos, están con nosotros y nosotros tenemos que apoyarlos. Sí, por eso son estas redes de defensoras y defensores de derechos humanos tan necesarias, y que el resto de la sociedad apoye. Los defensores y defensoras no defendemos delincuentes. Es muy importante, insisto, conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conozca sus derechos, defiéndalos, valórelos. Son derechos que tenemos todas y todos por el hecho de ser personas. No son concesiones que alguien nos regala, son derechos. Y no nos quedemos callados, tenemos que continuar. Ya nos cansamos y tenemos que seguir, y esto tiene que cambiar. Pues los esperamos todos los miércoles. Recuerden, todos los miércoles en Sueños al Desnudo, Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y seguimos con ustedes. Hasta luego. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas.